del Evangelio de hoy nos presenta un gesto, o muchos gestos, podríamos decir, en aquella mujer y en Jesús, y como también un rol muy interesante que juegan los discípulos en este texto del Evangelio, en este momento que le toca vivir ahí. El Evangelio de San Mateo, a diferencia del Evangelio de San Marco, que llama a aquella mujer sirofenicia, el Evangelio de San Mateo dice que aquella mujer es una cananea. ¿Qué es lo que logra San Mateo, digámoslo así, ubicando a aquella mujer entre los cananeos y no en la región de Siria y Fenicia? ¿Qué es lo que logra San Mateo? San Mateo nos presenta la grandeza de la fe de esta mujer. Una profesión de fe hace esta mujer delante de Jesús. Una profesión de fe en el que insisto en un detalle que para mí es muy importante, y es que aquella mujer se reconoce pequeña ante la grandeza de Jesús. Ella se hace pequeña ante la grandeza de Jesús. No simplemente ella se humilla porque necesita algo de Jesús, sino que ella no tiene problema en hacerse pequeña. Ella se siente pequeña. Ella reconoce la grandeza de Jesús, le llama Señor a Jesús. De hecho, por eso el pueblo cananeo al que hace referencia San Mateo en el relato que hemos escuchado, el pueblo cananeo era recordado en el mundo del Antiguo Testamento como un pueblo confuso e idólatra. Incluso ya desde la antigüedad el pueblo de Israel consideraba a estos pobladores de Canaán como gente primitiva, violentos, salvajes. Pero esta mujer que surge de ese pueblo, surge, podríamos decir, de la penumbra, de la oscuridad de este pueblo, y surge esta mujer no como parte de la penumbra de la oscuridad, sino que surge esta mujer como una luz. Ella está encendida, y la luz que ella tiene, que ella transmite en aquel diálogo con su Señor, porque le llama Señor a Jesús, es la luz de la fe. De donde podríamos a lo mejor, y San Mateo nos empuja a pensar en eso, a que no podía salir de Canaán alguien con una fe tan recia, tan profunda como la de aquella mujer. Por eso, no solo frente a la fe todavía pequeña en desarrollo de Pedro, que veremos incluso más adelante, o lo encontramos más adelante porque estamos en el capítulo 15, lo encontramos en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, sino también nos ubica, además de la fe pequeña, germinal de Pedro, nos ubica frente a la falta de fe que han expresado los fariseos, los saduceos, esa gente principal de la fe israelita que no creen en Jesús, que no acepta a Jesús, a quienes Jesús les ha recordado aquella profecía de Isaías. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En cambio, lo hemos encontrado, eso lo encontramos en el mismo capítulo 15, en el versículo 8. En cambio, la mujer se presenta como alguien que los labios y el corazón están conectados. Los labios, el corazón, la vida, la actitud, los gestos, la súplica, la necesidad, la oración, todo está conectado en torno a Jesús. Todo está conectado en esta mujer en torno a Jesús. Por eso descubrimos a aquella mujer que es madre, que cananea, pero que también es sufriente,
es necesitada y que surge como un faro de fe, a quien Jesús alaba, podríamos decir, cuando le dice: mujer, qué grande es tu fe. El grito de fe, la proclamación de la fe, la profesión de fe que es esta mujer, nos pone en contacto con una realidad profundamente humana. ¿Qué no haría una madre para lograr que su hija se cure y se salve? Es lo que hace esta mujer. No que haría, ¿qué les diría yo? Arrastrándose o robando. No. ¿Qué haría en que aquella mujer que se supone que es no creyente, o que debería de serlo porque viene de un pueblo no creyente, aquella mujer se transforma y es una creyente, es una fiel creyente en Jesús, es una profunda creyente ante Jesús? Por eso, esta mujer, esta madre, presentada como una de las mujeres más fuertes del Evangelio, nos enseña su propio camino de fe a través de todo un itinerario de oración que podemos ver en varios momentos, o que lo hemos visto en varios momentos del Evangelio de hoy. En primer lugar, es una mujer que sabe orar. Sabe orar. No que sabe orar porque sabe hablar mucho. Nosotros muchas veces creemos que saber orar es decir muchísimas cosas y expresar muchísimas cosas, un fluido de palabras impresionante. La oración no tiene que ser muchas veces de muchas palabras. Para San Juan María Vianney, el cura de Ars, la oración es ese intercambio de miradas. Él me ve y yo le veo. Yo le veo y él me ve. Así es para el cura de Ars la oración, o para Santa Teresa de Jesús. Incluso nos da su propio concepto de oración. Es hablar de amor con quien sabemos que nos ama. Hasta entonces nadie ha hablado de pedir nada. San Juan María Vianney, Santa Teresa de Jesús o Santa Teresita del Niño Jesús, una mirada elevada al cielo. Hasta entonces no han hablado de pedir nada. Hasta entonces están hablando de estar conectado con Él, digámosle en un lenguaje tecnológico, de que no se te pierda la señal del Wi-Fi, que no se te caiga la señal del Wi-Fi. Eso podemos decirlo en un término así tecnológico. Y aquella mujer es lo que hace precisamente. La mujer que va gritando detrás de Jesús, aunque Jesús sigue avanzando, ella sigue clamando. Es un grito en el que podemos captar su agitación interna, su sufrimiento, la dificultad por la que está pasando. El contenido de aquella oración tiene una gran fuerza, porque ella invoca en primer lugar, ella que invoca en primer lugar pide que tengan piedad, como lo podemos ver frecuentemente en algunos salmos, el Salmo 6, el Salmo 9, el Salmo 24. Aunque el texto del Evangelio nos ha dicho que viene de un pueblo pagano, de un pueblo de no creyentes, sorprende que esta mujer asuma gestos, acciones, expresiones de la oración de un israelita. Porque el libro de los Salmos, que el Salterio para el pueblo judío no era un libro de canto. A ver, ¿qué canto nos toca hoy, verdad? Como cuando estamos en misa, a ver, el canto de ofertorio, el canto del ten piedad, de ver el canto de entrada. No era un libro de canto. Aunque nosotros cantamos los salmos, y ellos también cantaban los salmos, pero era ante todo su libro de oración, su manual de oración.
y no se quedaban pegados como nosotros, que muchas veces nos quedamos pegados en 2 o 3 salmos que nos gustan mucho, el 91, el 51, a lo mejor el 8, el tal. No, era su libro de oración, era su forma de expresarse a Dios, de invocarlo, de acercarse a Él. Lo utilizaban todo, con mucha frecuencia, con insistencia, era la expresión orante de todo un pueblo que debería de ser también nuestra expresión orantes como creyentes, el utilizar los salmos, el saber rezar con los salmos, no solamente los que rezamos la liturgia de las horas, sino para todo. El libro de los salmos está ahí en la Biblia. La mujer, en segundo lugar, le da 2 títulos a Jesús. Le llama Señor y le llama Hijo de David. Esto es de una altura que a lo mejor para nosotros es inimaginable, la altura de estos 2 nombres que ella le da a Jesús, porque está reconociendo su señorío, que Él es el Hijo de Dios, y está reconociendo además que en Él se cumplen las promesas, que Él es el Hijo de David, lo está reconociendo ella. De allí pues que es muy interesante, podemos decir, cómo la oración de ella se va insertando en la acción de Jesús, en la tarea que el Padre le ha encomendado a Jesús. Y no solamente para pedirle un favor, arrancarle un milagro, sino que ella se siente involucrada en la acción salvífica de Jesús. Y en tercer lugar, la oración de aquella mujer le expresa la realidad por la que ella está pasando. ¿Y cuál es la realidad que ella está pasando? La realidad de su hija. Ella se identifica con lo que le pasa a su hija. No solamente pues es la madre, siente dolor por la hija, la enfermedad, sino que ella está identificada, es mucho más profundo todavía. Por eso la súplica insistente de ella, la mujer que invoca a Jesús en cierta forma porque le reconoce como su Señor, como su buen pastor, para quien es ese buen pastor, para quien es suficiente ver, para compadecerse y para actuar. Recordemos que semanas atrás hemos tratado de estos 3 verbos muy importantes en el Evangelio de San Mateo. Pero un segundo punto, el primero es esta mujer orante, un segundo punto es la actitud de los discípulos. La actitud de los discípulos, a diferencia de otros momentos en que alguien va hablando, un ciego va hablando detrás de Jesús, va gritando y ellos le piden que se calle, que no siga molestando. A diferencia de ese momento o de otro momento, apartan a los niños que se le acercan a Jesús. A diferencia de esos y otros momentos que podemos encontrar en los evangelios, los discípulos tienen una actitud intercesora. Los discípulos le piden a Jesús que atienda a aquella mujer. Los discípulos tienen una verdadera actitud de misericordia para con aquella mujer e intervienen por ella ante Jesús. No simplemente no demuestra si están cansados o no están cansados del grito de aquella mujer detrás de ellos, que van avanzando junto con Jesús, sino es ese gesto de ellos, que van aprendiendo, podríamos decir, en cierto modo, el compadecerse al igual que Jesús. Nosotros tenemos que aprender a ser compasivos al igual que Jesús. Y muchas veces, por eso es que yo les decía ayer en la fiesta de la Asunción de la Virgen, la indiferencia es lo contrario a la compasión, al compadecernos. A veces nosotros somos muy indiferentes, lo decíamos
Ayer con la fiesta de la Asunción sufrimos de indiferencia ante este virus y seguimos reuniéndonos ahí masivamente en lugares, no guardamos el distanciamiento físico, no nos ponemos la mascarilla, muchas cosas que demuestran nuestra indiferencia ante lo que está pasando. Los discípulos no son indiferentes ante el sufrimiento de aquella mujer. Los discípulos son compasivos. Han aprendido de Jesús la compasión, la misericordia. Por eso ellos provocan, podríamos decir, en cierto modo, el que Jesús atienda a aquella mujer. Un tercer punto en el texto del Evangelio de hoy, y es que la mujer aprovecha esta intervención de los discípulos para estar cerca de Jesús. Y cerca de Jesús da la impresión de que ella no hubiera escuchado el diálogo que ha tenido con Jesús, con los discípulos. Da la sensación, pero a lo mejor simplemente no le interesa profundizar a Jesús, hablar más de cerca con Él, suplicarle a Él. Por eso el texto del Evangelio tiene varios gestos que muestran una súplica profunda, intensa, de una fe grande en aquella mujer, porque ella se postra en signo de adoración delante del Señor, como lo hace la mujer en la mañana de la Pascua, en el capítulo 28. Porque ella llama a Jesús Señor, como lo va a hacer Pedro gritando en el agua ante la tempestad, ante el hundirse en el agua. Y en tercer lugar, expresa su solicitud: socórreme, como le hemos dicho que lo hace en algunos salmos, el Salmo 43. Y en este diálogo, para Jesús ocupa un lugar central el don del pan. El don del pan, que significa la plenitud del bien, y el don propio de un padre para con sus hijos. Y la mujer también, de una forma muy astuta, que es muy importante, porque tampoco quien dice que los creyentes tengamos que ser tontos, ¿no? La mujer también, de una forma muy astuta, retoma la palabra de Jesús y pone las palabras de Jesús a su favor. Los perros también comen de las migajas que caen de los hijos. Ella hace una profunda reflexión. Ve a los hijos como a sus señores, comprendiendo la obra de Jesús con ella como la extensión de la misión de Jesús en el pueblo judío, su rebaño. La mujer se sabe colocar, esto es lo impresionante, lo decíamos al comienzo de nuestra reflexión. La mujer se sabe colocar en el lugar de los pequeños que entran en el reino. Y entonces Jesús, viendo la pequeñez en la que se coloca aquella mujer, sin ninguna dificultad, Jesús le concede lo que le pide a aquella mujer. ¿Cómo ve esta mujer a Jesús? La mujer tiene la profundidad de la mirada que tiene la fe. Eso tiene la mujer. La profundidad de la mirada que tiene la fe, no la superficialidad de la mirada nuestra. Nosotros muchas veces somos muy superficiales. Y en nuestra superficialidad es cuando nosotros dudamos con mucha facilidad, patinamos en nuestro creer con mucha facilidad. Aquella mujer no demuestra que esté patinando en su fe. Todo lo contrario, tiene una fe profunda, una fe muy profunda, que sabe percibir la abundancia de la misericordia de Dios, que no tiene límites, que rompe la frontera, que acaba con las fronteras. Y por eso ella se siente también merecedora
de cualquier gesto misericordioso que Jesús pueda tener con ella y con su hija. Esta mujer tiene la percepción maravillosa de que la salvación también la beneficia a ella, que la salvación es universal. Por eso, este itinerario de fe y este itinerario de oración de la mujer es muy importante para nosotros, porque nos permite ver el trasfondo espiritual, los gestos, la palabra y sobre todo la actitud fundamental de una oración. Muchas veces no lo tiene la oración nuestra, por eso releer este texto del Evangelio y ubicarnos nosotros en el lugar de la mujer, tendríamos que entonces que respondernos, ¿qué haría yo? Me iría, daría la espalda, me iría echando verbos, echando maldiciones, diciendo, ¿para qué te quiero? No te quiero para nada, mejor me voy, estaba bien a donde estaba. ¿Quién te quiere a vos? No, vos no sos Señor, vos no sos nada, no hacer lo que yo quiero en la forma que yo quiero. ¿Qué haríamos nosotros? ¿O haríamos como la mujer? Que nos sentiríamos pequeños, reconociendo la grandeza de Dios, la grandeza de Jesús. Identificarnos es muy importante y ver dónde nos colocamos, porque la acción, la súplica, todo este diálogo de la mujer a sola, gritando, suplicando, después que el diálogo con Jesús nos muestra la autenticidad de la oración. Mujer, qué grande es tu fe, le dice Jesús. Como a Jesús, también debe de sorprendernos cómo muchas veces en los textos del Evangelio a las mujeres, especialmente en su amor y en su dolor de madre, les es concedido llegar más allá de toda previsión a una relación muy profunda con Dios. Yo creo que es conocido por todos, es Santa Mónica, que ruega la conversión de su hijo Agustín, un gran pecador, andaba mal en su vida, y Santa Mónica pasa 20 años rezando por la conversión de su hijo, hasta que lo logra. Lo logra. La oración de la madre es muy profunda. Necesitamos esa reacción materna en algún momento también de nuestra vida para saber reaccionar ante el dolor de los demás, ante el sufrimiento de los demás, ante lo mal que lo están pasando los demás, ante aquellos que sienten que se les, por ejemplo, ahorita que un virus les arranca un ser querido, o ante el dolor del sufrimiento, lo mal que lo están pasando, los que están en el desempleo, los que están pasando hambre, y ante la realidad de nuestra indiferencia, muchas veces ante lo que pasa. Necesitamos ese corazón orante para saber incluso escuchar al Jesús que no es indiferente a nosotros.